Hola amigos de la Universidad Militar de Colombia, es un placer saludarlos. Soy Henry Martínez, economista egresado de la Universidad Nacional, empresario, profesor también de la Universidad Nacional, experto en tecnología y MBA de la Universidad de Nueva York. Es un gusto saludarlos y me han invitado en este webinar a hablar sobre qué aspectos y cómo impacta la nueva reforma tributaria aprobada para a partir del 2023 regir con los nuevos aspectos que fueron allí dilucidados. Particularmente me voy a referir en un primer término a cómo es el sistema económico mundial y a su vez el sistema económico colombiano. Luego hablaremos sobre los diferentes aspectos en cómo impacta la inversión, las empresas, las personas naturales, los nuevos tributos que se nos vienen para la vigencia 2023. Empecemos hablando sobre nuestro sistema económico. El sistema económico colombiano es un sistema económico formado a partir de una economía de mercado y en la cual el Estado trata de regular los mercados o interviene aquellos mercados que pueden tener características oligopólicas. A partir de ahí, además, el Estado, por nuestra Constitución política, debe garantizar una especie de derechos. Y esos derechos obviamente tienen que tener una fuente, que es el presupuesto nacional, y a su vez una ejecución, que es a través del gasto público y la inversión pública que el Estado requiere para atender todos los compromisos que constitucionalmente y societariamente tenemos. Nuestro sistema económico, nuestra economía siempre ha sido basada en productos primarios. No hemos tenido un proceso real de transformación que permita generarle valor agregado a los productos. Por lo tanto, nuestra economía ha siempre subsistido a partir de productos agrícolas, de productos generados por los recursos naturales, como la minería, el petróleo, el carbón, el níquel y otros minerales, y también por aspectos como las fábricas generadas durante el siglo XX y el aparato industrial en el siglo XX, el esquema comercial de nuestra economía y, a su vez, la importancia de la industria de servicios, particularmente los servicios financieros, el servicio del turismo y ahora, con mayor auge, un poco más los servicios de tecnología. Pero seguimos siendo fuentes generadoras de producción primaria. No generamos un valor agregado en nuestra cadena de producción y eso ha llevado obviamente a un esquema de pronto no tan benéfico dentro de la implementación de nuevos modelos económicos. En ese orden de ideas, lo primero es que los impuestos se establecen dentro de un marco de generación de rentas. A partir de ahí, si hay producción, esa producción genera unas rentas y esas rentas pues lógicamente sirven de base gravable para el impuesto de renta. Hablemos de ese ciclo productivo. ¿Cómo es el ciclo productivo? El ciclo productivo es que el Estado nos garantiza a los que somos empresarios, a los que somos inversionistas, una capacidad de infraestructura, una capacidad normativa, una capacidad jurídica, una capacidad también judicial que nos permita a nosotros acceder de manera competitiva. También tenemos una mano de obra, o unos requisitos mejor, de una mano de obra calificada, que en teoría el Estado también debería garantizar esta mano de obra calificada, pero no solamente calificada, sino además pertinente frente a nuestros sistemas de producción. Eso implica que claramente el Estado tiene una serie de inversiones y de gastos que tiene que realizar. Vamos a llamar a lo primero el gasto público. El gasto público es el gasto primero de funcionamiento del Estado, el pago de lo que más llamamos burocracia, que en Colombia es aproximadamente 1 millón de personas. Ese es el primer rubro que tiene que atender el Estado para, como su nombre lo dice, atender todos los requisitos que el Estado, todos los servicios que el Estado proporciona, como la educación a través del magisterio, como la salud a través de los programas que establece el SISBEN, como los diversos subsidios que otorga el Estado y también la educación, también la infraestructura que el Estado requiere y el aparato judicial. Ese gasto público va acompañado también del incentivo que tienen algunas personas o algunas industrias. A esto lo vamos a llamar los subsidios que ejecuta el Estado para poder, de cierta manera, equilibrar algunos aspectos que generan inequidad social o algunos aspectos que generan no competitividad ante un esquema de producción fabril o de generación de bienes y servicios. En ese orden de ideas, ese gasto público tiene como fuente o recurso los ingresos tributarios derivados, en principio, en un buen modelo económico, de los impuestos de renta. Pero si comienza a haber déficit, pues comienza la creatividad en manera tributaria. ¿Qué significa esa creatividad en manera tributaria? Pues que van a haber unos impuestos no progresivos. El impuesto de renta es un impuesto progresivo porque facilita el ciclo productivo en el cual hay una inversión, esa inversión a su vez genera una renta,
esa inversión se facilita con una infraestructura, una mano de obra calificada, una inversión de capital, que es un elemento que tocaremos muy a profundidad sobre la importancia de que un país tenga o atraiga la inversión para el capital, y por último, obviamente, el uso de unos recursos naturales. Los economistas a eso lo llamamos los 4 factores de producción. Muy bien, cuando el ciclo productivo o las rentas que se generan y por lo tanto el impuesto de renta que se genera no facilita la cobertura de esos gastos, pues obviamente va a existir un déficit y habrá que crear otra serie de impuestos a los que los economistas llamamos generalmente impuestos no progresivos. Entre esos impuestos está el impuesto al valor agregado en el consumo, es decir, a la cadena productiva hasta el consumo final, ¿cierto? Y particularmente se le agrega al consumidor para que adquiera bien y servicio. Eso lo vamos a llamar el impuesto al valor agregado. Si resultado de la sumatoria de los dos recursos aún existe un déficit, se crean otra serie de impuestos, como los impuestos territoriales, como los impuestos al timbre, como las estampillas en determinadas regiones del país, y ante eso un impuesto de fácil recaudo como el impuesto al 4 por mil, o impuesto a las transacciones financieras, que en un principio se pensó que iba a ser temporal, ¿cierto? Que no iba a ser permanente, pero que dada la facilidad de su recaudo, cada vez pues, se facilita en materia de renta, en materia de ingresos tributarios. Eso conlleva necesariamente luego a ver si el balance fiscal es positivo o no. Generalmente las economías tienen un marco de apertura o un marco de flexibilidad que permite que el Estado efectivamente pueda llegar a tener un mayor gasto que los ingresos, y por lo tanto, como todo tipo de finanzas, ese déficit hay que cubrirlo, y hay que cubrirlo con endeudamiento. Tradicionalmente, hasta los años 80, los países latinoamericanos y particularmente Colombia se endeudaban con deuda externa. Esa deuda externa llevaba o facilitaba, de acuerdo a recursos de banca multilateral, particularmente a que los países pudieran financiarse. A partir de los años 90 y derivado de crisis internacionales, se han venido desarrollando los mercados internos de capitales, particularmente con el ahorro generado por las transiciones de los esquemas de pensiones públicas a administración de pensión privada, y esa administración de pensión privada permite financiar los ciclos de inversión a través del endeudamiento, y particularmente el endeudamiento tanto a las empresas, pero particularmente al Estado. Y el Estado puede de esa manera solventar de cierta manera ese exceso en el déficit que tiene. Y para eso entonces se establece algo que se llama la regla fiscal. La regla fiscal busca que el Estado ni aumente su gasto en una proporción que no puede llegar a sostener, ni tampoco logre endeudarse en una situación que pudiera llegar a generar un posible default en el endeudamiento respectivo que el Estado tiene. Conjunto de esto llamamos entonces el déficit fiscal. El déficit fiscal es cuál es el déficit a través vía la regla fiscal que pudiera soportar una economía, y que a partir de esa economía de ese largo plazo pudiera sostener las finanzas públicas sin necesidad de la creación de nuevos impuestos o sin necesidad de acudir a mayor endeudamiento, lo cual coloca todavía en una espiral que no es positiva, sino que esa espiral permitiría de cierta manera llegar a niveles de endeudamiento muy delicados. Todo endeudamiento necesita una calificación de riesgo, y por lo tanto las calificadoras de riesgo evalúan la capacidad de la solvencia en las finanzas públicas y por lo tanto en la estabilidad macroeconómica que una economía puede llegar a tener. Nosotros hemos perdido paulatinamente en los últimos años por el alto nivel de endeudamiento y por el bajo crecimiento. Hemos crecido entre el 2 y el 4%, si bien en el 2020-2021 el crecimiento ha sido alto, es por efecto netamente de la pandemia, ha conllevado necesariamente a que cada vez el Estado tenga que endeudarse más y tenga menos ingresos, y eso rompe la estabilidad fiscal. Esa estabilidad fiscal, entonces, si queremos aumentar o crear nuevos gastos, ¿cierto? Un nuevo gasto público, pues necesariamente tiene que ser financiada. ¿Cuánto no daríamos los economistas ortodoxos porque hubiera una mayor inversión pública y no un mayor gasto público? Porque la mayor inversión pública genera competitividad, el mayor gasto público generalmente genera compromisos que, si no están debidamente financiados, pueden generar o aumentar el déficit. Entonces, en nuestra segunda parte que vamos a tocar precisamente cómo las nuevas decisiones en materia de gasto público implican que tengan que haber nuevas reformas tributarias para poder financiar ese gasto, o en su defecto, si el costo de la deuda o de la deuda externa vía variación, el costo del dólar o la variación del dólar, pues implica un mayor endeudamiento y por lo tanto un mayor requisito de ingresos tributarios por parte de la nación. Como decíamos en el
en la primera parte, tenemos que lograr que la inversión, bien sea pública o privada, fortalezca el círculo virtuoso para poder llegar a generar mayor rentas. Cuando los estados generalmente gastan mucho y no promueven la inversión, comprometen los ingresos tributarios tanto en el presente como en el futuro. En ese orden de ideas, es importantísimo que las economías, cada país, atraiga inversión, atraiga capital. Esa ha sido nuestra gran debilidad. Generalmente la carga tributaria ha ido sobre la inversión. Al ir sobre la inversión no hay formalización, y al no haber formalización no se permite que esa carga tributaria recaiga sobre las personas naturales con una mayor formalización. No significa con ello que las personas naturales aumenten su carga tributaria, sino que promueva la generación de rentas en todo el mundo, y eso genera promoción de la riqueza. En ese orden de ideas, los ciclos productivos positivos, los círculos virtuosos productivos, atraen inversión con tasas tributarias relativamente flexibles, con tasas tributarias atractivas, con tasas tributarias que generalmente se centran en el impuesto de renta. También decíamos que si el Estado no logra hacer este tipo de ejercicios, pues lógicamente el déficit fiscal va a aumentar, y en razón a ello tiene que aumentar el endeudamiento. ¿Cómo se endeuda internacionalmente? Ya no necesariamente con la banca internacional, sino también con los mercados de capitales internacionales a través de la emisión de bonos en los diversos mercados a nivel mundial. Y a nivel interno, con el ahorro interno, a través de los fondos privados de pensiones o los esquemas de ahorro de largo plazo de las fiduciarias o de las aseguradoras, logramos que se genere una financiación del Estado vía la compra de bonos TES, títulos emitidos por la Tesorería General de la Nación. En ese orden de ideas, el mercado de capitales se logra dinamizar si logra financiarse el Estado con tasas de interés relativamente cómodas. Si vemos al finalizar el año 2022, vamos a tener inflaciones del 12%, y con una inflación del 12% la financiación del Estado tendría que hacerse al 14%, cuando hace apenas un año o 2 años estábamos en financiaciones del orden del 7% o incluso del 6,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda, si va a haber mayor gasto y por lo tanto mayor endeudamiento, la deuda se va a doblar el costo del capital de poder conseguir ese costo del financiamiento. En ese orden de ideas, el Estado debe promover por un gasto público relativamente racional. Lamentablemente en nuestra estructura el gasto público se compromete por la presión de muchos actores sociales, y eso conlleva a que el Estado hace que el gasto sea inflexible, es decir, que no puede flexibilizar en mayor medida un ahorro del gasto público. Ahora bien, bajo el nuevo enfoque social del nuevo gobierno, implica que va a haber nuevos compromisos sociales y por lo tanto nuevo gasto público, y ese mayor gasto público requiere una fuente de financiación. En ese marco, en ese contexto, se logra que el Estado, o el nuevo gobierno mejor, dinamice hacia los sectores de mayores generación de riqueza, los sectores de mayores ingresos, la financiación de ese mayor gasto público. Esas son en la exposición de motivos el tema central. Si bien suena bien desde la óptica analítica, desde la óptica económica, generalmente lo que se hace es espantar la inversión, ¿cierto? Y se genera un mayor déficit fiscal. No obstante, la reforma tributaria ha expuesto básicamente que hay algunos sectores productivos, y hay que atar nuevamente a lo que decíamos anteriormente. Somos una economía de bienes primarios donde no generamos una transformación de esos bienes primarios, y por lo tanto esa generación de riqueza en esos bienes primarios es donde se va a soportar gran parte de la reforma tributaria. Cerca del total de los ingresos de los 20 billones de pesos que se piensan conseguir en esta reforma tributaria en cada año, la mitad la va a financiar la extracción de esos bienes primarios. Pero hay que entender que nosotros no tenemos la capacidad pertinente, oportuna, rápida de poder transformar nuestro sistema productivo y lograr sustitutos a esa explotación de bienes primarios. Lo hemos reclamado desde hace muchos años, hemos dicho la importancia que tiene de trascender a un aparato productivo más plural, más incluyente, pero lamentablemente pues seguimos, si ustedes vemos desde antes de la apertura económica por allá del año 90 a hoy, pues realmente nuestra oferta exportadora no ha aumentado. Por el contrario, el comercio internacional se ha visto es más incrementado por las mayores importaciones de bienes de consumo particularmente, y eso conlleva a que efectivamente no haya procesos productivos incluyentes, entre otras porque la inversión en mano de obra calificada no está siendo pertinente.
Es decir, no está siendo dirigida hacia la mano de obra que efectivamente hoy se demanda en el mundo. Solo por dar un ejemplo, Colombia y el mundo requieren muchos desarrolladores de software. Colombia requiere cerca de 140.000 desarrolladores de software y nuestra oferta no llega a más de 40.000 o 50.000 desarrolladores de software. Por el contrario, mano de obra tradicional como la administración, como el derecho, la contaduría, tienen exceso de oferta de mano de obra que no está recogiendo el mercado laboral, y eso conlleva a un desempleo, sobre todo desempleo juvenil, bastante alto. Entonces, la falta de esa pertinencia no hace que tengamos nuevos procesos productivos incluyentes. La falta de una inversión pública y privada en infraestructura, en los diversos mecanismos de infraestructura. Hoy, por ejemplo, la necesidad de infraestructura tecnológica de conectividad es algo muy importante, conlleva que efectivamente seamos un país rezagado y que nuestra producción, nuestro PIB depende en gran medida de esos bienes primarios. Y la reforma tributaria está atacando esos bienes primarios. ¿Cómo lo ataca? Lo primero es que dice que la extracción de minerales, de hidrocarburos, genera una dependencia del Estado, y segundo, una afectación al medio ambiente, y por lo tanto tenemos que hacer un plan de sustitución hacia otro tipo de energías, y un mecanismo de desincentivar ese tipo de inversiones precisamente aumentar la tasa tributaria. Entonces, para las vigencias posteriores, dependeremos del precio futuro que van a tener esos bienes primarios o commodities que vamos a exportar, particularmente el petróleo, el carbón, el níquel, ¿cierto? Se van a ver muy afectados dependiendo del precio internacional. Si el precio internacional sube sobre el promedio de los últimos 20 años, esa diferencia, esa brecha que va a tener va a ser mayormente gravada. También la exploración de nuevos productos va a ser también gravada. Y en los estados financieros de las empresas se había permitido que para atraer inversión hacia ese tipo de industrias se pudiera generar una exención en las regalías como un gasto, reconocer como un gasto las regalías que las inversiones petroleras se hacían en determinadas regiones del país y que pagan regalías a esos entes territoriales o al mismo Estado central. Esas regalías fueran deducibles de la base gravable y por lo tanto con un menor pago de impuesto de renta. Se elimina de tajo esa exención, se grava con una mayor tributación dependiendo del precio internacional de esos commodities, y se genera, obviamente, ustedes saben que la inversión en petróleo o en carbón pues tiene una probabilidad de éxito, y esa probabilidad de éxito es relativamente baja. Se va a desincentivar obviamente ese plan de inversión. Eso, digamos, en términos claros, se hace gradualmente, no se hace como una política de choque. Al ser una política de choque, el Estado puede verse afectado, pero dependeremos, como hemos dicho, de la volatilidad de los precios internacionales de esos commodities, y eso conlleva necesariamente a que las bases o la extracción o la inversión que se va a realizar en esta industria pues se va a ver afectada, y genera miedo en los mercados, genera algo de preocupación en los mercados, y esa preocupación se traduce en mayores volatilidades de los activos financieros y, como no, de la cotización del dólar. Hemos visto que la cotización del dólar ha pasado de 3.700 pesos a cerca de 5.200, hoy está alrededor de los 4.800 pesos, pero vamos a mantener esa. En esta orden de ideas, si se ataca la industria extractiva con un mayor impuesto de renta, con una mayor carga tributaria dependiendo de los precios internacionales y con una eliminación en la exención en el impuesto, en las regalías que pagan ellos a los entes territoriales y al gobierno central, pues claramente la inversión en esas industrias, que es la mayor inversión, el 60% de la inversión extranjera que llega hoy a Colombia, va a afectar la oferta de dólares por un lado, pero segundo, la inversión productiva y por ende las bases gravables del Estado. Creemos que lo que se puede recaudar por una mayor vía tributaria se va a perder por una menor base gravable, que es factible que eso pueda llegar a suceder, y por lo tanto el efecto neto puede ser nulo. Dependeremos mucho de la cotización de los precios internacionales. Creemos también que pues un escenario internacional de una desaceleración de la economía también haga caer el precio de esos bienes o consumos y de bienes que exportamos al extranjero, y de cierta manera pues también una menor recaudo tributario. Puede ser un escenario. Ahora, el escenario positivo, que también hay que analizarlo, es que efectivamente los precios internacionales de los bienes primarios sigan siendo altos, no se afecte tanto la cultura de inversión, al final digamos que genere una rentabilidad atractiva, de tal manera que mitigue el impacto tributario y pues permita de cierta manera generar confianza todavía en un proceso que genera buenos ingresos para el país.
Pero también es importante ver que el costo del capital, de la financiación interna del Estado, ha sido muy alta. Por ejemplo, este año el Estado decidió no seguir emitiendo bonos dados los altos costos de interés. ¿A qué se le está apostando por parte del gobierno? Se le está apostando a que en el 2023 tengamos una menor inflación y por ende aplazar un poco la emisión de deuda interna para hacerla un poco menos costosa a finales del año entrante o en el segundo semestre del año entrante, muy seguramente. Dependeremos de lo que decía la Dirección de Crédito Público. En ese orden de ideas, queremos de aquí en adelante analizar ahora cómo se afecta la inversión, ya no en el sector primario extractivista, sino cómo se afecta la inversión con los nuevos impuestos tributarios que se generan sobre todo en materia de dividendos y nuevas tasas gravables en el impuesto de renta y algunas exenciones que se dan en algunas industrias. Como ven, seguimos afectando la inversión, que es precisamente lo que buscaríamos no hacerlo en un escenario de un ciclo productivo virtuoso. En un ciclo virtuoso lo que hacemos es atraer capital para una mayor inversión. Lo analizaremos en el siguiente punto. Otro punto importante que hemos tocado a lo largo de esta exposición es el efecto que tiene ahora en las empresas la reforma tributaria aprobada en este año 2022 y con vigencia a partir del año entrante. Es muy relevante ver el impacto que tiene en algunas industrias, particularmente en las industrias de alimentos procesados y en la industria de bebidas azucaradas. Se crea un impuesto el cual trata de desincentivar, además de las medidas ya implementadas a través de los anuncios que tienen los paquetes de los consumos o de los alimentos procesados, impacta también el consumo de otras actividades de bebidas, particularmente que tienen un nivel de azúcar elevado. Si bien es una política pública en materia de salud, hubo la discusión si había necesidad de crear un impuesto o más bien crear una cultura. Se cree que por la cultura tributaria o por la imposición tributaria más bien se puede llegar a lograr un menor consumo, pero no va a ser un mayor impacto a nivel tributario. Por el contrario, algunas deducciones que existían para algunas empresas va a ser vital para su impacto en a nivel productivo y su impacto a nivel en los resultados financieros. Pero donde más radica la preocupación a nivel corporativo está en la inversión que hacen sus accionistas, sus inversionistas, en la medida que tendremos a partir del año entrante un mayor impacto para la inversión en nuestro país. Quien decida invertir no solamente terminará con una carga tributaria a lo largo de un estado de pérdidas y ganancias que, como conocemos, tenemos un impuesto a la nómina que nos impide ser competitivos a nivel laboral. Tenemos además la carga tributaria de los impuestos regresivos que se han creado a lo largo de la historia tributaria en Colombia, como el impuesto al consumo, como el impuesto a las transacciones financieras, como el impuesto a las regalías, también como el impuesto en algunas estampillas creadas a nivel regional, etcétera. Además de todo lo anterior y el impuesto de renta, ahora el inversionista tendrá o ha venido teniendo impacto en sus dividendos y se pretendía llevar hasta un 39%. En ese orden de ideas se logró una gradualidad. La inversión extranjera pasará de una tasa del 10% al 20%. Eso, en cierta manera, va a tener un impacto en la inversión internacional en la medida que hemos venido describiendo que es supremamente importante atraer capital. Y con esta iniciativa pues lo que vamos a hacer es que el capital definitivamente que estaba viniendo a procesos diferentes a las inversiones de bienes primarios y poder transformar otras industrias, pues el inversionista literalmente, bien sea nacional o extranjero, va a tener una menor apetencia por venir a nuestro país a invertir en recursos. ¿Eso qué conlleva? Indiscutiblemente conlleva a que la inversión extranjera pasa del 10% de tributación en el pago de los dividendos a un 20% en la tributación. Puede tener de impacto positivo que la caja quede en las empresas, podría uno pensar, puede ser una medida de choque. Sin embargo, consideramos muchos o tememos mucho que tal vez lo que hacemos es enviar un mensaje negativo a la inversión extranjera, lo cual pues repercute en una menor formación bruta de capital y por lo tanto una menor generación de empleo y un menor Producto Interno Bruto. Es también importante o es menester llamar la atención sobre la inversión local. Los inversionistas locales han venido sacando muchos recursos de capital y por eso también el impacto en una mayor cotización del dólar, en la medida que ven que no es factible esa inversión en Colombia, no le es rentable esa inversión en Colombia, por el contrario pueden sentir una expropiación de sus recursos a través de los dividendos vía utilidades.
toda vez que se está pensando en llevar gradualmente una tasa de tributación sobre los dividendos que va paulatinamente creciendo hasta un 39%. Eso es lesivo para la inversión indiscutiblemente en el mediano y largo plazo, como quiera que además de la carga tributaria que se da dentro en cabeza de la empresa, también ahora en cabeza del inversionista vamos a tener una menor retribución a su inversión, y por lo tanto se habla de tasas efectivas de tributación del orden del 71 a 75% incluso en algunas industrias. Eso va a preocupar, habrá que ver durante el 2023, se ha visto durante este 2022 y por qué la fuga de capitales que temporalmente se ha dado desde agosto de este año, desde que se anunció el nuevo proyecto de reforma tributaria, como quiera que mucho capital nacional ve que es mejor tener residencias fiscales en otros países. También se puede generar un proceso de elusión tributaria o de mayores carga de gastos, en donde la DIAN va a tener que tener los ojos muy abiertos sobre cuáles son las deducciones que las empresas van a realizar, porque por esta vía pueden sacar los recursos, llamémoslo así, como una manera de poder generar una rentabilidad para la inversión. De otra parte, es importante mencionar las inversiones o las rentabilidades que se generan en el mercado bursátil. Las ganancias ocasionales que se generan por efectos de las diferencias entre el precio de compra y el precio de venta de las acciones que cotizan en el mercado de capitales colombiano, pues va a tener también una tributación. No está de más que es una ganancia ocasional, pero no existe en el mundo este tipo de acciones regresivas sobre las rentabilidades de los inversionistas en los mercados de capitales. Si bien se puede pensar que gran parte de esta inversión afectaría a una clase pudiente, no es menester necesariamente así, porque estamos desincentivando la masificación del mercado de capitales en la medida que la invitación a nuevos inversionistas a que realicen inversiones en estos recursos pues va a tener mayor tributación, y por lo tanto el ahorro de los colombianos pues se va a ver reflejado netamente en otras alternativas o en una salida de recursos a otras economías que no castigan tanto el proceso de inversión. ¿Qué es lo lamentable de afectar tanto la inversión? Pues indiscutiblemente que va a tener un impacto en el empleo formal. Claramente, con incrementos en los costos salariales tan altos como los que va a haber, al 15% se estima aproximadamente, más una mayor carga tributaria, pues la inversión va a encontrar en países como Centroamérica, como México, como el mismo Sudamérica, mayor atractivo para poder realizar procesos de inversión, y si no es en otros continentes como el continente asiático, donde la mano de obra, además de no tener esta carga tributaria, es mucho más económica en materia de rentabilidad. Es decir, la iniciativa que siempre hemos querido, que es salir del entorno de la producción primaria, cada vez la vemos más lejana en la medida que no existe atractivos para estos recursos de inversión, o no existe una política pública de choque que vaya encaminada a mitigar este impacto que hemos venido ilustrando. De otra parte, seguiremos conversando sobre el impacto que va a tener ahora en la clase media la reforma tributaria. La clase media indiscutiblemente va a ser una de las más golpeadas. Creo que no tuvo una vocería en el Congreso, creo que no tuvo una representación, y encuentra muchos profesionales un desincentivo a ejercer su actividad profesional en Colombia, en la medida que ven un gran esfuerzo, una gran inversión. Hay que recordar que la educación hoy por hoy es un bien que ha crecido a unas tasas por encima de la inflación, el costo de las matrículas, y eso ha llevado a que la inversión en educación sea cada vez más costosa, y recuperar esta inversión pues se esperaría que esta clase media la recuperara a través del desarrollo de su profesión. Si bien uno esperaría que a mayores ingresos haya una mayor tributación, lo cual es normal que se venga dando, pero cuando se carga tanto la generación tributaria, pues resulta que va a ser mejor estar en la informalidad que estar en la formalidad, o va a ser mejor no estudiar que estudiar grandes años para obtener un ingreso que luego va a ser altamente tributaria, de manera tributaria muy cargada. En ese orden de ideas, en nuestro siguiente punto vamos a tocar efectivamente el impacto que tiene en los salarios, particularmente entre los 10 millones de pesos a los 40 millones de pesos, la mayor contribución que va a tener. Preocupa mucho, y quiero cerrar este punto, el no haber aprobado el impuesto a las pensiones altas. Expliquémoslo muy sucintamente. Capítulo aparte merece cómo la reforma tributaria afecta a las personas naturales. Comencemos por indicar que resulta lamentable que las pensiones de altos ingresos a partir de los 10 millones de pesos no hayan sido gravadas. Claro, hay el riesgo constitucional
que la Corte indique al final en la evaluación de la reforma que efectivamente pueda llegar a ser constitucional que una pensión pague un tributo por una doble tributación aparentemente, pero hay que intentarlo. Me explico. Las personas que logran pensiones superiores a 10 millones de pesos en Colombia no son más de 20.000. Entre otras, hay que hacer un paréntesis y decir que en Colombia de cada 3 colombianos solo se pensiona uno. Eso quiere decir que el Estado tiene que comenzar a asumir algún plan para las 2 personas que no logran pensionarse. Pero de ese uno que se pensiona, menos del 0,1% obtiene una pensión superior a 10 millones de pesos. En Colombia, cerca de 20.000 personas se ven beneficiadas de una pensión de esta dimensión, que lógicamente, y si lo hacemos en el ejercicio financiero, no alcanzaron a lo largo de su vida laboral y profesional a recaudar esos recursos para obtener esa pensión. Si estuvieran en un ahorro programado o en un ahorro privado de pensión, no alcanzarían a ese nivel de pensiones tan altas. Eso implica entonces que alguien tiene que entrar a suplir ese faltante, y ese alguien es el Estado. Y esos recursos suman más de 300.000 millones de pesos al año para el erario público. Y en honor a la verdad y en honor a los principios de igualdad, debería efectivamente generarse una carga tributaria si el mensaje que queremos enviar a todos los colombianos es que todos vamos a colocar, y sobre todo las personas de altos ingresos van a colocar recursos. Lamentablemente, el lobby no permitió que este punto de la tributación a las pensiones de más de 10 millones de pesos se pudiera generar. Pero sí resulta muy gravoso para el fisco, para el presupuesto de la nación, conseguir los recursos para poder lograr esos niveles de caja fiscal para cubrir esa obligación que el Estado tiene. Y que por lo demás, resulte ser claro, viene además la condición adicional de que muchas personas se van a pensionar en los próximos años, ¿cierto? Y esa nueva carga la tiene que asumir el Estado. Bueno, para las personas naturales hay que comenzar a explicar también cómo es la formación de nuestro capital humano en Colombia. Nosotros somos cerca de 51 millones según las cifras del DANE, basados también en el censo del año 2018, y de los 51 millones, Colombia tiene 4 millones de personas que son o estudian o acceden a educación superior. Diríamos casi que estas 4 millones que acceden a educación superior, incluyendo allí obviamente en educación superior las carreras técnicas y tecnológicas que facilita el SENA, las carreras universitarias, maestrías y doctorados y especializaciones, pues diríamos que haciendo una correlación con sus ingresos, allí estaría el grueso de la clase media. La clase media es muy importante para un país como Colombia porque sostiene gran parte del dinamismo y el consumo en nuestra economía. Esa clase media en promedio está recibiendo ingresos per cápita entre los 3 y los 8 o 9 o 10 millones de pesos. Sin embargo, hay una clase media que está en el orden superior a los 10 millones de pesos. Y esa clase media es considerada ya no clase media en Colombia, sino es considerada personas de altos ingresos, tanto en las cifras estadísticas oficiales del DANE como también por la consideración o los supuestos expuestos en la exposición de motivos de esta reforma tributaria. Esto conlleva a que esta clase media va a tener que cargar con gran parte de la reforma tributaria, al igual que el sector de extracción primaria. En ese orden de ideas, las personas que devengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos y aproximadamente entre los 30 millones de pesos van a tener gran parte de unas eliminaciones en las deducciones sobre las cuales tienen en sus ingresos como profesionales. ¿Qué implica ello? Ello implica que estas personas que se han esforzado a lo largo de su vida por profesionalizarse, que han accedido a educación superior y que hoy tienen unas rentas o unos ingresos derivados de sus actividades profesionales, bien sean salariales o bien sean como independientes, pues van a tener que asumir una fuerte carga en sus tributos, particularmente porque se limitan las deducciones. Muchas de las deducciones que a nivel de salud o aportes o dependientes allí existían, se limitan a un número de VTs. Casi que estamos diciendo que las deducciones se van a reducir en una tercera parte, o más de una tercera parte. Incluso llegamos a hablar de unas 2/3 partes en esas deducciones, lo que implica una mayor tributación. ¿Qué va a llevar ello? Seguramente a un desánimo que existe en nuestra fuerza laboral, en nuestro capital humano intelectual, porque van a sentir que ellos van a tener, como siempre, una carga tributaria alta, mientras que el gran grueso de la población no la va a sentir. Indiscutiblemente es así. El 80% de los colombianos, pues, o están en la informalidad
o de cierta manera no tributan o no revelan todos los ingresos que reciben. ¿Qué busca la reforma tributaria? De cierta manera comenzar a revelar estos recursos. Pero eso también implica un nivel de cruce de bases de datos que el Estado todavía no ha logrado consolidar. Y es importantísimo que lo logre consolidar, porque efectivamente hay muchas personas que reciben ingresos altos en Colombia que no declaran lo que deberían declarar. Por ello celebramos, sin lugar a dudas, los anuncios que hace el director de Planeación Nacional, en el sentido de que es importante que todo el mundo haga una declaración de renta. El hecho de que declare no significa que haya un pago. Eso ya existía en los años 70 y a principios de los 80 en Colombia. Lamentablemente esa cultura tributaria fue eliminada en su momento por una visión de pronto populista, y se evitó a hoy conocer realmente las cifras de las personas que están tributando, y de pronto personas que están recibiendo subsidios y que no son acreedoras por su perfil de ingresos al derecho a los mismos que tienen. Recordemos que un subsidio busca evitar esas brechas, o disminuir esas brechas más bien, entre las personas que tengan unas condiciones frente a otras que tienen limitantes en esas mismas condiciones, como el acceso a un mercado laboral o el acceso a una percepción o generación de una actividad económica. En ese orden de ideas, un reto que tiene el Estado es lograr de aquí en adelante que muchas personas naturales entren a declarar renta, y en ese sentido creo que hay que apoyar esa iniciativa de que todo el mundo se formalice y logre una adecuada declaración en sus rentas de sus actividades económicas. Sin embargo, las personas que reciben o perciben ingresos entre los 10 y los 30 millones de pesos, pues van a tener un impacto en el consumo. Claramente, al verse afectada su generación de ingresos, van también a restringir el consumo. Entonces, tenemos un año 2023 en que en el contexto macroeconómico, sobre las altas tasas de interés derivadas de las altas inflaciones, ya tenemos, recuerden, una tasa de interés de usura en el orden del 41%, y posiblemente puede llegar a un 43%, lo cual encarece sobre todo el consumo de las tarjetas de crédito. Hablemos precisamente de esas tarjetas de crédito. Las compras con las tarjetas de crédito en Colombia representan un nuevo mecanismo, un mecanismo muy dinámico de financiación del consumo. Muchas personas acuden a ellos como un mecanismo para poder solventar el nivel de gasto que llevan en este momento, y sirven además como deducciones también en sus declaraciones de renta. Colombia tiene cerca de 15 millones de plásticos, de los cuales pertenecen a cerca de 9 millones tarjetavientes. Plásticos, no me refiero a las tarjetas de crédito. Estos plásticos de tarjetas de crédito, recordemos, 9 millones de personas, de los cuales solamente 3 millones de personas hacen uso recurrente de la misma, de la tarjeta de crédito. Los demás simplemente tienen un saldo ahí disponible. Y estas personas que hacen uso, de los 3 millones de personas, solo 500.000, por ejemplo, acceden al comercio electrónico, y particularmente en las celebraciones del Día Sin IVA. Como bien hemos escuchado, este gobierno no ha sido propenso o no ha sido promotor de los días sin IVA, y por el contrario acaba de expedir el decreto que elimina los días sin IVA. Les asiste la razón al decir que efectivamente gran parte del consumo de estos días se genera sobre todo en cadenas comerciales que facilitan bienes importados y no bienes nacionales. Efectivamente es así. Sin embargo, había un dinamismo importante en estos días que permitía que el comercio tuviera unos buenos reportes en sus niveles de ventas. Vamos a vernos abocados entonces a una situación en la cual el consumo de la tarjeta de crédito va a tener una tasa de financiación del orden del 42, 43, incluso 45%, cuando venimos de financiaciones del 20, 22, 25%. Y eso impacta claramente el consumo, pero también impacta toda la cadena de valor que existe detrás sobre estos bienes y servicios que son consumidos en las jornadas del comercio, como las temporadas navideñas, temporadas escolares, entre otras. En razón a ello, creemos que a nivel de personas naturales, el 80% no se va a ver impactado, el 80% de la población colombiana no se va a ver impactado directamente, pero indirectamente por la carga tributaria a las empresas es factible que los empresarios terminen trasladando ese costo al precio del consumo y por lo tanto a la inflación que tenemos, y tenemos entonces doble afectación: mayor incremento en la canasta familiar y mayor pérdida adquisitiva de los ahorros que los colombianos pudieran llegar a hacer o a realizar. También están las cotizaciones. En resumen, la reforma tributaria propuesta básicamente tiene tres grandes impactos. El primero, afecta la inversión
y afecta los resultados financieros de la industria extractiva, particularmente petróleo, carbón y níquel, en la cual dependeremos también de la volatilidad de los precios internacionales. Lo grave de este escenario es el volumen de recursos de inversión que llega al país, que estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares por año. Eso puede verse afectado. Dependeremos mucho de la evolución de los mercados internacionales en estos commodities. En segundo término, está la clase media generada por personas que se han esforzado por acceder, incluir, graduarse en la educación superior y que hoy soportan la clase media. Esa clase media cada vez va a tener que colocar más recursos y cada vez se va a ver más afectada, y creemos que no tiene una vocería importante para poder de cierta manera equilibrar las cargas. Como recomendación allí hacemos efectivamente que puedan, ojalá, llevarse a cabo la propuesta del director de Planeación Nacional en materia de que todos los colombianos declaren renta. Declarar, repetimos, no es pagar, pero por lo menos sí conocer el origen de los recursos y la generación de riqueza y de rentas que cada persona tiene. Y en tercer término, indiscutiblemente las deducciones y los beneficios que tenían, pero además la generación de inversión en la industria y en el sector privado. Los inversionistas, al aumentársele la tasa de tributación sobre los dividendos y la generación sobre un nivel de patrimonio, prácticamente van a tener que migrar a otra responsabilidad fiscal o a otra nacionalidad fiscal, si se quiere llamar. Tendremos entonces un impacto en la economía, indiscutiblemente, y ese impacto en la economía va a verse reflejado en los primeros trimestres del año entrante, que combinados con una alta inflación y una altísima volatilidad del dólar, dependeremos mucho del contexto externo. El gobierno, por lo tanto, está llamado a generar confianza. El gobierno está llamado a hacer un ajuste en el gasto público. De no hacerlo, nos vemos abocados muy posiblemente a otra reforma tributaria en 2 años. Y da mucho que desear el hecho de que esta tampoco fue una reforma estructural, una reforma que incluyera muchos capitales que no están siendo gravados. Es por ello que indiscutiblemente, si no se corrige la senda del gasto, si no se identifica la generación de rentas, si no se identifican los movimientos financieros de los contribuyentes, sobre todo si no se traslada al mundo formal esos movimientos de recursos monetarios, pues no tendremos a profundidad una reforma tributaria. No podemos seguir castigando la inversión, como tampoco la generación de capital humano que estamos excluyendo o que estamos incluso expulsando de nuestro país hacia otras jurisdicciones fiscales, lo que conlleva a fuga no solamente de capital, sino fuga de talento. Dentro de los próximos años, el déficit fiscal habrá que corregirlo, y hay que corregirlo respetando la regla fiscal. Esa regla fiscal ha generado mucha confianza en la inversión y generará más confianza en el camino futuro. Agradezco a la Universidad Militar este espacio que ha tenido para poder discutir sobre los diferentes aspectos que la reforma tributaria tiene, desde la óptica empresarial, desde la óptica económica y claro, desde la óptica de ustedes, que seguramente verán en los próximos meses el impacto que estas decisiones han tenido. Muchas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes en un próximo escenario. Muy amables.